Semper Regis, od in Regis, vita de stabilis, cum obturat, et cum curat, ludum mentis agiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos in manis, et in manis, rotatur volubilis, status malus, vana salus, semper dissolubilis. Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa que fundamos y condujimos con Prudencio Bustos Argañarás durante casi 3 años y ahora continúo yo en formato de media hora. Hoy hemos invitado a la doctora Graciela Erramuspe de Pilnik, que además es licenciada y que además es magíster y que además ha desarrollado en las 3 universidades privadas más importantes de nuestra ciudad escuelas vinculadas con el tema de la política internacional, que es el tema de ella. Yo creo que periodistas que se dediquen a política internacional hay muchos, pero analistas hay muy pocos. Uno de ellos es Graciela. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y entonces vamos a comenzar ya directamente con el tema para el cual te he invitado, que es Donald Trump. Me gustaría que expliques primero un poco cuál es tu visión sobre el Donald Trump político, ¿cierto? Bueno, a ver, la visión que yo tengo de Donald Trump tiene que ver con una perspectiva fundamentalmente estratégica. A lo largo de la campaña electoral de Donald Trump y a posteriori que él cumple o empieza a cumplir con aquello que había prometido, a mí me parece que en aquello de que él habla de querer reposicionar a Estados Unidos en el mundo, tiene que ver con que probablemente sus asesores y seguramente también él han visto cuáles han sido los aspectos más frágiles que les deja Obama en la gestión, y ellos han querido, con sus propuestas, reforzar esos puntos débiles para poder reposicionar nuevamente a los Estados Unidos en el mundo. Esa es mi perspectiva, y en ese sentido, justamente hoy pensaba que en realidad Estados Unidos, por esto de algunas políticas que él ya ha implementado, y ya tomo lo estratégico, Estados Unidos en verdad es un país multicultural y multiétnico. ¿Y eso por qué lo digo? Porque si nosotros hacemos lectura de diarios, vemos la cantidad de reacciones de grupos distintos de la población en contra de las políticas de Trump. Y si además pensamos que quizás para el 2050 los norteamericanos originales van a ser quizás ya una minoría. Se estima que en un 50%, quizás un poquito menos. ¿Vos te refieres a los blancos, ingleses y protestantes? Sí, señor. A los WASP tradicionales, y que en realidad muchos o la mayoría de ellos le han dado el apoyo para que Trump pudiese ganar, ¿no? Independientemente del sistema electoral norteamericano y la cantidad de votos definitivas. Pero a mí me parece que este tipo de reacciones viene fundamentalmente de la gran cantidad y la multiplicidad de minorías que hay en Estados Unidos. Entonces, si nosotros pensamos esa perspectiva, ya ahí empezamos a entender el porqué de las reacciones por un lado, pero por el otro, cómo Trump, en realidad con sus políticas, quiere preservar su casa, por decirlo de algún modo, porque no nos olvidemos que la inmigración en Estados Unidos,
la inmigración legal y los indocumentados son un porcentaje importantísimo. Se decía que había 11 millones ya en situación de hacer gestiones para ver si los dejaban como, digamos, inmigrantes legales. No, por cierto, yo creo que todo país serio tiene que preservar un poco la política inmigratoria, ¿cierto? Así Ahora, es. él al tomar estas medidas, ¿no está generando una brecha muy grande en dos porciones de este país tan enorme? Bueno, yo diría que sí. Fundamentalmente por esto que decíamos que hay gran cantidad de inmigrantes y también los inmigrantes han ayudado a perfilar los Estados Unidos que son, ¿verdad? Porque es una potencia de primer orden, la han hecho los, digamos, los ciudadanos tradicionales, por decirlo de algún modo, no vamos a ir a la historia, pero digamos desde la ocupación o desde la colonización, lo han hecho los ciudadanos tradicionales, pero también los inmigrantes que han colaborado con su trabajo, con su permanencia y demás, a construir la nación que es Estados Unidos. De ahí creo que es mucho esa reacción que hay, independientemente de otras minorías que a mi criterio él trata de algún modo deportarlas en el sentido de no querer, bueno, lógicamente riesgos, sobre todo en lo que hace la seguridad y fundamentalmente al crimen organizado que podría estar infiltrado en ese núcleo importante. Oye, Graciela, en lo que respecta a la imprudencia, entre comillas, de él en el trato con las demás potencias del mundo, ¿no te preocupa un poco el tema? ¿Cómo lo ha tratado a China y cómo lo ha tratado a Rusia? Bueno, a ver, yo creo que lo que quiere hacer Estados Unidos, como decía al principio, o lo que quiere hacer Trump, es resarcir la herencia que le dejó Obama, que lógicamente lo ha dejado en una posición en la gestión de desventaja relativa muy importante. No se sabe la intencionalidad por la cual Obama tomó una serie de decisiones sobre la última etapa de la gestión que comprometieron tanto el posicionamiento norteamericano según la perspectiva de Trump. Y así, por ejemplo, si pensamos en este primer decreto con respecto a salir de China, lógicamente que hay muchos sectores que dicen que sería realmente una medida irracional. Sin embargo, él dice, el acuerdo transpacífico le quitó mucho empleo a los ciudadanos norteamericanos, razón por la cual vamos a revertir eso. De todos modos, el Congreso lo tiene que aprobar. Pero hay otra cuestión que compromete la seguridad internacional y que es las advertencias que Trump, en este perfil, digamos, un tanto intempestivo que vos mencionas, le ha hecho a China por el tema del mar meridional chino. Lo que pasa, esta isla artificial. Estas islas, exactamente, estas islas artificiales que además de generar una demanda de soberanía sobre los 370 kilómetros de las costas, además de tener recursos naturales como gas y petróleo y otros, además de ser demandada por otras 5 potencias, además de ser cuestionada por Estados Unidos porque dice que son aguas internacionales, hay una cuestión que es importante, que se entiende que hay recursos de petróleo y de gas. Pero a mi criterio también compromete otra cuestión que tiene que ver con la estrategia internacional, y es que creo que estuvimos juntos en una charla en la cual mencioné que hay un triángulo estratégico de los Estados Unidos importante que lo constituyen Corea del Sur, lo constituye Japón y Taiwán, como para controlar el Pacífico. En la medida que China comience a excluir con esta digamos, reposicionamiento dentro de esa región, lo va eliminando Estados Unidos y Trump reacciona. De modo tal que yo creo que hay cuestiones estratégicas que los 3 generales en sus distintos puestos que ha nombrado Trump, lógicamente son gente muy avesada en cuestiones de seguridad internacional y que lo están mirando con ojos especiales. Ahora, sí. Permíteme una pregunta. ¿Vos no crees que esto es una opinión que tengo yo a priori, cierto?
esta actitud de Trump no va un poco a contramano del devenir de la historia de la integración de todos los países que nosotros pensábamos que nos llevaba a la globalización? Yo creo que esto es una reacción a los desfasajes de la globalización. Creo haber comentado que hace varios años fui invitada a escribir un capítulo de un libro referido a los temas de la globalización, y ahí planteaba las paradojas. En ese libro, o en ese capítulo, yo planteaba que eran muy pocas las paradojas, pero a posteriori yo fui agregando algunas otras. ¿Y cuáles eran? Una de esas paradojas que, digamos, son reacciones a los desfasajes que provoca un sistema globalizado mundial. Una es la fragmentación, que lo hemos visto ahora con el Brexit, lo vemos ahora con Trump, que quiere salir de algunos acuerdos internacionales. Y también ahí hablaba yo de la contraglobalización. La contraglobalización que tiene que ver con aquello de cuestionar los principios tradicionales de la globalización, que eran la economía mundial de mercado, el sistema de seguridad colectivo y la democracia liberal. O sea, todo eso que sostuvo durante tantos años Estados Unidos, hoy Trump ve que ha generado algunas brechas y eso hay que salvarlo. Pero porque no termina de funcionar por la diferencia de los ingresos de los asalariados de los distintos países. Totalmente. Entonces, yo diría que el mundo nuevamente empieza a fragmentarse. El Brexit lo es, digamos, las medidas de Trump lo son, razón por la cual a mí me parece que en realidad él hace lectura de los nuevos tiempos, contrariamente a la reacción generalizada con respecto a sus modos, no tanto a lo que hace, sino a la modalidad de cómo lo hace. ¿A vos te preocupa eso? Me preocupa porque uno no sabe si es una sobreactuación que él realiza o verdaderamente él es intempestivo, que son dos cosas completamente distintas. Él como empresario fue intempestivo. Cuando le convino presentarse en convocatoria, se presentó. Así es. Es decir, el miedo es que él pueda de alguna manera proyectar esa forma de ser a la política internacional, manejando la nación más poderosa del mundo. Y ahí algo que vos dijiste al comienzo, que es su relación con Rusia. Porque, a ver, ¿qué hace él con Rusia? Se enoja con lo que hace Obama, que es tomar una disposición interna de la cual a Estados Unidos le va a ser bastante difícil salir, que es reposicionarse, por ejemplo, en el Ártico. El Ártico está siendo militarizado por Rusia. Hay una de las grandes reservas en el mundo de petróleo y de gas. Y lo que hace Rusia es reposicionarse, porque sabe que es una zona estratégica importantísima, y con la definición y la toma de decisión que hizo Obama y la firma que hizo, que es muy difícil revertirla ahora, deja a los Estados Unidos en una situación de desventaja relativa absoluta, o como por ejemplo el caso de Siria. En realidad, se dice que Obama no operó en Siria, y no operó en Siria como debía hacerlo, porque hoy las negociaciones por la paz en Siria llevan la delantera Rusia e Irán. Así es. E Irán Obama hizo un acuerdo de pacto con Irán que le dio un campo abierto y de posicionamiento internacional que desde el punto de vista estratégico es observable. Graciela, antes que te me vayas a otro país, tengo que decirte que se nos acabó el tiempo. Muy bien, muchas Así gracias. que te agradezco mucho, muy interesante, y en realidad deberíamos dedicar un programa entero a este tema. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
cara o seca de la historia. Número 7. La patria nació el 25 de mayo de 1810. El concepto de patria excede a la idea de nación. El primero está basado en un sentimiento personal. Yo considero a esta tierra mi patria. La segunda, en un acuerdo de voluntades. Nosotros conformamos esta nación. El 29 de junio de 1550 se fundó la ciudad de Barco, trasladada luego 3 veces y rebautizada Santiago del Estero. Considerada madre de ciudades por ser la urbe más antigua que existió ininterrumpidamente en el actual territorio de nuestro país. De ella partieron las expediciones fundadoras de Londres, Córdoba de Calchaquí, Cañete, Nieva, San Miguel de Tucumán y Córdoba de la Nueva Andalucía. Por tales motivos, el historiador Ignacio Tejerina Carreras propuso esta fecha para conmemorar el Día de la Argentina Fundacional. No es tan sencillo, en cambio, establecer cuándo surgió la nación. El 25 de mayo de 1810, ¿solo con Buenos Aires? El 9 de julio de 1816, ¿sin el litoral? ¿Con la presidencia unitaria de Rivadavia no acatada por las provincias? ¿Con la Constitución Federal de 1853 rechazada por el puerto? Después de la batalla de Pavón, cuando se unificó la Argentina, o cuando Mitre, presidente saliente, caudillo político y jefe de ejército, cumplido el mandato constitucional, le traspasó el cargo a Sarmiento, presidente electo, que no tenía partido ni milicia propia, e hizo rodar la rueda de la institución republicana. Una explicación sencilla, con intelecto y memoria, cara o seca de la historia, de Eduardo Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. El gobierno nacional ha comunicado hace pocas semanas que va a hacer una capacitación de los empleados públicos masiva y obligatoria. Eso puede ser bueno si está dentro de un contexto mucho más integral que quiero analizar. El tema del refuncionamiento del Estado debe ser tratado en 3 niveles. El primer nivel, como siempre, es filosófico. ¿Qué es el Estado? Lo que hoy cree la mitad de la gente de este país, que es el Estado, contaminada por la idea populista, es que el Estado es una entidad que tiene la obligación de darle a todos los ciudadanos bienestar. En cambio, lo que es verdaderamente el Estado, y tiene que ser la responsabilidad de Cambiemos, de explicarle a la gente. Y si la gente no entiende eso, todo lo demás no interesa.
El Estado es la suma de las instituciones diseñadas para administrar la nación. ¿Y por qué se diseñan esas instituciones? Para conseguir 3 objetivos. El primer objetivo son las 5 razones de la existencia del Estado, que es seguridad, justicia, defensa, salud y otra más que no me acuerdo, que ya se les voy a decir. El segundo objetivo es simplemente que en un sistema capitalista de libre empresa, el Estado es el tutor de que todos tengan las mismas posibilidades de competir. Porque si no, no hay capitalismo liberal, sino que hay la libertad del zorro en el gallinero. Y el tercer objetivo es que el Estado debe asistir en un escenario donde la gente consigue sus beneficios por medio de la competencia, el Estado debe asistir a aquellos que no pueden competir. De manera tal que, si no tenemos presente eso, todo lo demás no interesa. Pasemos ahora al plano estratégico. ¿Cuál es la primera estrategia que tiene que comunicar Macri? Que el Estado argentino tiene el doble de tamaño de lo que debería tener. ¿Cuál es la segunda estrategia? Que para refuncionalizar al Estado no tenemos que pretender cesantear a nadie, salvo a los ñoquis, obviamente, que no trabajan. ¿Por qué? Porque es una injusticia, porque es una inmoralidad, pero además porque generaríamos un problema social que haría que el gobierno no pudiera gobernar. El tercer concepto estratégico es la diferenciación del Estado y el gobierno. El Estado no debe ser manejado por el gobierno. El Estado debe ser manejado por un cuerpo profesional. ¿Recuerdan ustedes, los más viejos, los más jóvenes no, lo que era el Consejo de Educación que manejaba la educación, que era profesional, y que cuando ese consejo fue cambiado por el Ministerio de Educación, la educación entra en crisis? Lo mismo pasa con el Estado. El siguiente concepto estratégico que es fundamental es que Macri, todo su gobierno, tiene que hacer un pacto con los dueños del Estado. ¿Quiénes son los dueños del Estado? El dueño de una cosa es el que la paga, mis queridos amigos. El dueño del Estado es la gente, es la comunidad, que paga el Estado con sus impuestos. ¿Cuál es el pacto que tiene que hacer Macri? Macri tiene que decirle a la población: señores, yo para cambiar este Estado necesito el apoyo de ustedes, porque ni los funcionarios con el concepto anterior, ni los ejecutivos del Estado enquistados en los mandos medios para arriba, ni los sindicalistas, ni los empleados públicos, ni los contratistas del Estado me van a apoyar, porque son parte interesada de que este Estado continúe. De manera tal que si ustedes no me apoyan, yo no voy a poder hacer los cambios. El siguiente pacto estratégico es: acá no se va a echar a nadie, pero acá no se va a nombrar a nadie. Y las pocas personas que vamos a nombrar cuando necesitemos hacerlo, van a ser nombradas profesionalmente por concursos verdaderos y no por concursos como los que tenemos ahora, donde el 30% de la valoración es el concepto del valorador en una entrevista personal. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? El siguiente pacto que tiene que hacer el gobierno con la comunidad es decir, no puede haber incremento de salarios de los empleados públicos superior al aumento de la productividad de los empleados privados, que son los que generan los recursos para pagarle el aumento a los empleados públicos. Porque si no fuere así, esa diferencia es trasladable a los precios y por lo tanto es inflacionaria. Entonces es pan para hoy y hambre para mañana. Y solo le interesa a aquellas personas que negocian las paritarias, que en definitiva son los políticos y son los sindicalistas. El siguiente pacto que tiene que hacer son las prebendas.
Los empleados públicos no pueden tener más prebendas que los empleados privados, que son aquellos que pagan el salario de los empleados públicos. Es una verdad de perogrullo. Si nosotros vemos las carreras que se han hecho en estas deformaciones de los empleados públicos, que ganan un 20 o un 30% más y que los privados, y que tienen una protección por sus leyes laborales que son intocables, entonces esa situación no va a permitir nunca un reacomodamiento dentro del nuevo proyecto del Estado. ¿Cómo se consigue eso? Es muy sencillo, democratizando a los gremios. Y pasemos ahora sí al tercer nivel. El tercer nivel es el operativo. De estos, queridos amigos, está todo estudiado. Presupuesto base cero, administración por objetivos, formulación de los empleos, de los cargos. Y entonces sí, ahora sí, capacitación. Pero la capacitación no obligatoria, voluntaria, para aquellos que quieran poder incrementar su productividad en el empleo público y entonces sí conseguir mejores sueldos. Queridos amigos, vamos a seguir analizando este tema porque es uno de los temas fundamentales que tiene que tratar Macri y sus ministros en los meses y años sucesivos si quiere que su gobierno haga un cambio verdaderamente efectivo. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.